Hola, mi nombre es Eric Sager, soy alumno del MBA de UADE y hoy voy a hablar de la inflación desde el punto de vista keynesiano. Antes de introducirnos en la explicación del fenómeno inflacionario, tenemos que conocer el contexto en el que nacen las teorías keynesianas. Las teorías económicas de Keynes surgieron de la experiencia práctica de tres momentos claves del siglo XX. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial generaron enormes deudas a los países vencidos. Entre estos dos acontecimientos se produjo la caída de la Bolsa de Nueva York, que dio comienzo a la Gran Depresión de los años 30. En esos momentos, Keynes propuso soluciones que se oponían radicalmente a la tradición liberal, dominante durante 150 años. Como vemos, la teoría keynesiana nació en un contexto de grandes índices de desempleo. Entonces, podemos decir que Keynes se centró en desarrollar medidas heterodoxas para luchar contra el desempleo. Pero ya en un contexto de pleno empleo, aparece la inflación como nuevo desafío. La teoría de Keynes rechaza la teoría cuantitativa, aduciendo que la inflación no es un fenómeno monetario, sino que se produce cuando la demanda agregada de bienes y servicios es mayor que la oferta disponible. En ese sentido, Keynes señala que la demanda de dinero es inestable, depende del ciclo económico y de la expectativa de ganancia futura que pueda tener un agente. Estos dos argumentos son la base para considerar que la inflación se genera por otro tipo de razones más que por elevaciones de la cantidad de dinero. Por ejemplo, en una recesión, la creación de dinero no conlleva necesariamente un aumento de los precios, sino que depende del estado de la demanda efectiva. En síntesis, podemos decir que los precios suben porque aumenta la demanda y no hay oferta suficiente. Entonces, lo que hay que hacer para contrarrestar el aumento de precios es tomar medidas para bajar la demanda global. Y para bajar la demanda global, ¿qué hay que hacer? Hay que bajar el consumo a través de la creación de impuestos, bajar la inversión subiendo las tasas y tipos de interés, hay que disminuir el gasto público y hay que subir el tipo de cambio. Como vemos, las medidas para bajar la inflación son contrarias a las medidas para luchar contra el desempleo. Esto hizo que nazca entonces un dilema para la teoría keynesiana. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Priorizar las medidas que incentiven la demanda y por ende fomenten la creación de puestos de trabajo? ¿O medidas que disminuyan la demanda global pero que bajen la inflación? En definitiva, estas medidas que afectan la demanda global generarán la disminución de puestos de trabajo. Es decir, ¿atacamos la inflación o asumimos el costo social de tener un mayor desempleo? Tradicional. No pueden competir con el Hay resto que del decir mundo. esto, si queremos bajar la inflación, subimos la tasa de interés, bajamos el gasto público, pero hay que terminar de contar toda la película. Tenemos que tener desempleo y hacer caer el salario. Para nada. Sí, es así. Es así. No hay ninguna otra forma. Ahí lo veíamos al profesor Pablo Tigani debatiendo con el ex ministro de Economía, Nicolás Duhovne. Y un poco nos mostraba que en los modelos de Keynes no pueden coexistir la inflación y el desempleo, ya que las políticas para combatir la inflación son completamente contrarias a las políticas para combatir el desempleo. Pero la explicación sobre la inflación de Keynes se vio en una encrucijada en 1973 con la crisis del petróleo, donde la inflación se disparó a través del aumento de los costos de producción, ya que el barril de petróleo aumentó tanto que los costos hicieron subir los precios a pesar de que había una caída de demanda global. También, a partir de 1973, comenzó el declive de la teoría clásica keynesiana, dando paso a los economistas neoliberales o monetaristas,
que son los que explicaremos en el próximo video. Muchas gracias.